Hola, muy buenas. Bueno, vamos a dar la clase del tema 7 aquí online, ¿de acuerdo? Dado la situación que tenemos en estos momentos, ¿vale? Bien, este tema es un tema un poco difícil de impartir, no es porque sea difícil, o sea, es fácil, ¿no? Lo que pasa es que esto es mejor verlo, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en la introducción que tenéis aquí ahora mismo en pantalla, ¿vale? Aquí tenéis, si vamos a cualquier empresa, a cualquier sitio, a cualquier nave, centro de proceso de datos, donde tengamos, por ejemplo, instalaciones de cableado, veréis que está todo así muy bien puesto, todo que da gusto verlo, ¿no? Unas instalaciones que parece que esté casi hecho como artesanía, ¿no? ¿Vale? Entonces esto no es fruto de la casualidad, o sea, que se quede un cableado así de bien, esto lo hace gente que sabe instalar muy bien los cableados, ¿no? O sea, que además de cumplir todas las normativas, todos los requisitos del proyecto, etcétera, etcétera, encima se queda estupendamente y claro, esto el resultado es que no suele fallar y suele funcionar muy bien los cableados, ¿vale? Entonces esto es una cosa que para explicarla aquí en una teoría de una clase pues no es fácil. Vamos a dar aquí unas pinceladas, o sea, una especie como de guías generales, pero esto realmente donde se aprende es trabajando en una empresa de cableados y que te pongan con una cuadrilla de tirar cableado, donde habrá un encargado y pues tú al principio no sabrás, pero te pondrás a hacer los trabajos más básicos, verás cómo van trabajando los demás, hasta que al final terminas haciendo los cableados así como aparecen aquí, ¿no? Que son, o sea, de todos estos cableados se cobran bien cobrados. Es decir, alguna empresa que hace esto pues lo cobra bien cobrado, ¿vale? En fin, entonces vamos a ver, estamos hablando de cableados de datos de telecomunicaciones, a redes y demás, ¿vale? El año pasado veríais las instalaciones de cableados eléctricos, que son otra forma también. La única diferencia es que nosotros utilizáis tubo redondo metálico, tubo redondo de plástico para canalizar los cables de corriente. Y aquí para los instalaciones de datos, pues normalmente se utilizan bandejas, aunque también en muchas empresas encontraremos las bandejas ya hoy en día, sobre todo en naves y demás, que llevan los dos tipos de cables, los de corriente y los de datos, ¿vale? Bien, pues vamos a ir viendo un poquito las cosas a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, tipos de canalización. La aérea. La aérea es la que suele estar a la vista, bien, o sea, que va por arriba, por el techo, ¿de acuerdo? Y las tenemos de dos tipos, de techo, en techo técnico y canalización en pasarela, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta en las instalaciones aéreas? ¿No? Que la canalización debe tener puntos de registro cada 12 metros aproximadamente, es decir, puntos de registro. Los puntos de entrada para los tendidos deben mantenerse accesibles para emitir la instalación, revisión y mantenimiento del cableado sin riesgo de personal ni material. O sea, tienen que ser fácilmente accesibles para después de instalado el mantenimiento. En las canalizaciones se deben evitar las fuentes de humedad, calor y vibración, ya que podrían dañar el cableado. Y la sección de la canalización debe permitir alargar todo el cable necesario y así posible que quede holgado y con espacio suficiente para ampliaciones futuras. ¿De acuerdo? Bien, en este apartado de aquí hay que tener mucho cuidado porque últimamente en determinadas instalaciones en donde los cableados, tenemos cableados de corriente, o sea, de RJ45, de red, pero que también llevan PoE, o sea, que llevan alimentación. Esto, por ejemplo, es muy típico, sobre todo para el tema de la telefonía voz IP. Ojo, porque esos cables se calientan más. O sea, no es lo mismo tener una bandeja con 10 cables que llevan corriente que con 50. Y de hecho, se calientan más. Entonces, ya los catálogos y en las nuevas normativas de canalización con cables, si llevan PoE, es muy importante el tema de la refrigeración, que pueda ventilarse para que los cableados no se calienten. O sea, no llega al nivel de un cableado de electricidad, de instalación eléctrica, pero ya pillan cierta temperatura, ¿vale? O sea, que ojo con esto. Bien, aquí vemos una canalización de techo a la vista, típica bandeja, por ejemplo, que tenemos en el instituto, que tenemos una bandeja que se va a la vista. En techo técnico lo que se hace es que se pone pues o escayola o techo técnico que hace que no se vea la instalación porque está tapada, digamos. Y luego en pasarelas, estos, por ejemplo, en grandes naves industriales, pues si tenemos que pasar cable de un sitio a otro de la nave, pues y no vamos a hacer todo el recorrido arriba por debajo, pues lo que hacemos es que tiramos como un puente, una estructura que pasa todo el cableado y ya está, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos a ver, esto un poco más grande, un segundo. Bien, entonces, esto por si no se veía bien, de acuerdo, aquí tenéis aquí la canalización de techo técnico tapado, disimulado y en pasarela. Aunque todo esto lo tenéis en el libro también, explicado con más detalle. De hecho, os lo voy a mostrar aquí, ¿vale? En el libro, todo lo que estoy diciendo,
Lo tenéis en el tema 7, que cuando me haga falta aquí me referiré a ello, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bien, entonces, tipos de bandejas. Esta es la más típica que veréis, la más económica, ventila bien, tiene poca protección electromagnética, de acuerdo, porque no está muy apantallada, de hecho es una varilla de soporte. Aquí tenéis un soporte de techo, ¿vale? Y un soporte de pared, ¿eh? O sea, para pasar la canaleta, lo que es la bandeja, ¿vale? Aquí un soporte de varilla, muy típico, un soporte de techo que cuelga del techo y uno de pared. Podéis encontrar los soportes, esto en los catálogos lo tenéis todo, ¿vale? Esto después seguramente en la práctica que preparará Josep os dará un catálogo y tendréis que mirar en los catálogos todos los componentes estos para montar un sistema de bandejas, ¿vale? De cableado. ¿Tipos de bandeja? Pues bandeja de techo continuo, ¿vale? Eso es como una chapa, digamos. No la he visto yo mucho esta. Bandeja de rejilla, esta es la más habitual para mecanización de cableado estructurado. Puede llevar aquí, por ejemplo, una separación metálica para, por un lado, meter aquí cable de corriente y cable de datos, por ejemplo. Bandeja de escalera, permite canalizaciones donde por limitación estructural la distancia entre soportes sea de hasta 3 metros, ¿vale? Y luego tenemos canalización en la misma línea por distintos cables diferentes, evitando interferencias entre ellos, bandeja modular, ¿vale? Eso hay un montón de tipos de bandejas. En cada caso, el tipo de bandeja también depende de la protección electromagnética que queramos aportar. Sin protección, esta es de plásticos, simplemente bandeja metálica con espesor mayor o igual a 1 milímetro y tubo de acero de grosor, de 1,5 de grosor. Este es el típico que utilizáis, por ejemplo, en instalaciones eléctricas, ¿no? Ya os digo que las más típicas suelen ser esta y esta, ¿no? Estas de aquí, ¿no? Dependiendo, estas son más caras, lógicamente. Ojo cuando se utilizan bandejas que son apantalladas, como estas que llevan una gran protección electromagnética, a la hora de unir las conexiones, cuando hay curvas, pasamuros, etcétera, etcétera, mucho cuidado a las uniones porque es importante mantener la continuidad de la tierra. Si yo pongo bandejas apantalladas y aquí no pongo una continuidad, estoy perdiendo el apantallamiento y me crean bloques de tierra y de mar y pueden ser problemas. De hecho, aquí nos recomienda instalación mal, pasable y correcta, ¿no? De menor a peor, ¿no? A mejor a peor. Bien, lo que decimos de las interferencias electromagnéticas. Tanto estamos hablando de interferencias electromagnéticas que vengan desde fuera y que me molesten al cable, o sea, los cables que pasan por aquí en un entorno industrial, imaginemos que vienen interferencias y me molestan, como las interferencias que se hacen los cables entre ellos, lo que ya vimos en su día. Si estos son cables de corriente y estos cables de datos, no debemos de hacerlo así, debemos de separarlos, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es muy importante. De hecho, las distancias mínimas recomendadas, si os dais cuenta en esta tabla, conforme de más calidad es el cable, o sea, si está apantallado el cable de datos y el cable de corriente, que aunque los hay, pero son bastante caros, podemos hacer prácticamente que la distancia entre ellos sea cero. Pero si los cables no van apantallados, hay que aumentar las distancias entre ellos, 20, 10 centímetros, 5 centímetros, dependiendo si hay un divisor de acero, de aluminio o sin divisor. Sin divisor, os dais cuenta que tiene que ser más, ¿vale? O sea que en un caso ideal, o sea, el caso más ideal sería cables apantallados e instalación separada y apantallada, ¿vale? Para que todo esto encarece mucho. Entonces, claro, no podemos irnos al caso más caro, sino al que interese en cada caso, ¿no? Eso al proyectar la instalación, el diseñador ya lo tiene en cuenta, dependiendo de lo que se espera que tengamos en la instalación, ¿vale? Bien, vamos a ver, más cosillas. Las instalaciones de los cableados, por ejemplo, en el tema del suelo, ahora que vamos a ver toda la parte del suelo, tenemos 3 tipos de suelo, ¿vale? Tenemos el tipo canalización bajo suelo por soldado y canalización bajo suelo cubierto por soldado, ¿de acuerdo? Vamos a ver, se deben considerar aspectos como el tipo de suelo y su mantenimiento. ¿Va a utilizarse un suelo falso o un suelo firme con limpieza en seco y mojado? Flexibilidad del sistema. ¿Varía o no la disposición de las áreas de trabajo? ¿En qué caso de varía? ¿Con qué frecuencia? ¿Se va a quedar instalado para siempre o varía? Capacidad del canal. ¿Qué cantidad de cables van a conducirse por la canalización? Bien. Entonces aquí tenemos lo que he dicho antes, los tipos de cable. Aquí tenemos lo que es el suelo. Si os dais cuenta lo que es el suelo. Este es el suelo de hormigón de verdad que hay debajo cuando se hace la obra. Este es el suelo que se instala encima. Y por aquí debajo tenemos las canalizaciones. Y aquí podemos tener registros y demás, ¿vale? Y luego aquí tenemos el suelo que tienen aquí lo que son las salidas de tomas, ¿vale? Las tomas de conexión
y lo que son las rejillas o los cuadrados de suelo técnico, ¿vale? Bien, vamos a verlo esto con más detalle. Normalmente hay dos tipos de suelo para utilizar. El suelo hueco, que este es menos usado, el de aquí, y el suelo técnico común. Este es el más utilizado, el suelo técnico. ¿Cómo funciona el suelo técnico? Pues bueno, esto es el hormigón, y aquí hay unos raíles, unos soportes, y aquí encima se ponen, digamos, los cuadrados de suelo, ¿no? Vamos a decir que sean como los cuadrados de escayola, pero aquí es en el suelo. De hecho, para sacarlos, hay esta herramienta que habéis visto, que es esa especie de ventosa, que cuando yo lo quiero destapar para acceder a los cableados, cojo con esa herramienta de ventosa y cojo y arranco lo que es la pieza de suelo, ¿vale? Este es el más utilizado. Luego está el suelo hueco, este lo he visto yo menos. Es un conjunto de paneles que se sustituye por un falso solado más robusto que puede ir sobre soportes niveladores o directamente al suelo. Se utiliza en entornos donde es necesario aplicar un falso suelo con situaciones de sobrepeso. Bueno, yo os digo, el que más he visto normalmente en CPDs es este de aquí, ¿vale? Bien, entonces ya hemos visto las instalaciones de techo, hemos visto las instalaciones de suelo y ahora vamos a ver las de superficie, ¿de acuerdo? Las de superficie son las que van a ir por las paredes, por los lados. Entonces, ¿qué finalidades tiene esta conducción? Pues normalmente o bien una troncal hasta la zona de distribución, es decir, subir desde, por ejemplo, si el cableado troncal de una nave a otra entra por arriba o entra por abajo por el suelo, por la calle, ¿vale? Hay unas canalizaciones dentro del edificio que nos van a llevar estas troncales hasta los armarios que hay en cada planta para distribuir ya a los puntos finales de la sala de trabajo, ¿vale? Normalmente la que se utiliza en la troncal, la más típica es utilizar la misma que se utiliza como bandeja de techo, de techo, ¿vale? Es la misma típica. Aquí lo más importante, más que la estética, porque no va a ser una bandeja que se vea mucho, es la practicidad, de que si hay que añadir más cables o cambiar cables que se han dañado, hacer el mantenimiento, etcétera. Y luego, en la serie de trabajo, el más típico que veréis es la canaleta. Para llevar lo que es la canaleta, como tenemos por ejemplo en el instituto, la canaleta la conocemos de sobra, ¿vale? La tenemos atornillada, autoadhesiva, de diferente ancho, con separadores, adaptadas a mecanismos, con diferentes materiales, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, más canalizaciones de superficie. Dimensión y colocado, se mantienen los mismos principios que en las bandejas, el diseño y los tipos de altura en la que se instala la troncal. Por ejemplo, aquí a nivel de suelo tenemos la canaleta a nivel de suelo, a nivel de mesa de trabajo o a nivel de techo. Canaletas de suelo, pues están estas típicas que tienen forma así combada para no tropezarte con ellas. Este es el último recurso, cuando no se pueden pasar las canalizaciones por ningún sitio, tienen que ir vistas en el suelo. Si no pueden ir por debajo del suelo ni demás, pues se utiliza este tipo. Y si es un sitio donde tienen que pasar vehículos donde hay mucho peso, se ponen estas reforzadas, ¿vale? Bien, y luego en el caso de las canalizaciones empotradas, ¿de acuerdo? Esto normalmente no se suele hacer cuando ya está una obra hecha, porque hay que hacer obra, hay que romper, hay que hacer aquí unas rozas, y esto no es una cosa muy ampliada, se prefiere hacer canalizaciones de superficie. Pero cuando son obras nuevas sí que se hace. Entonces en la obra nueva, como sabéis, al igual que la de electricidad, se puede coger, hacer las rozas. Normalmente lo que se utiliza es tubo coarrugado para pasar los cables, ¿de acuerdo? Y luego ya todo esto se masilla, se tapa, se pinta y ya se queda todo instalado por dentro, ¿de acuerdo? En el caso de que sea pladur es más fácil porque podemos coger, no hay que hacer roza, con el pladur si hay cámara de separación, cámara de aire, pues entonces se hacen los agujeros en el pladur y se pasan los tubos y se sujetan y con eso ya se montan las paredes de pladur y demás y todas las tomas, ¿vale? ¿Cuándo se utiliza la canalización empotrada? Siempre cuando existe una canalización previa que quiera aprovecharse. Si por ejemplo ya hay una canalización de rozas ya hechas y hay espacio suficiente en los tubos, ¿vale? Pues y no hay problemas de interferencia entre lo que son los cables de corriente y los cables de datos, pues entonces se puede utilizar la canalización que ya está hecha. También se emplea cuando no se quiere dejar a la vista el medio de canalización, es más estético. Es la opción menos empleada a menos de que se prevé el proyecto de una nueva. Ventaja, toda la canalización del cableado queda oculta, inconveniente, menos flexible a cambios. Recomendación de la instalación, tanto aquí como en otros casos, asegurar el medio de canalización antes de proceder a cablearlo, cablear desde un árbol de cables a un soporte que permita su suministro sin forzarlo,
evitar grandes cantidades de cableado y no torsionar ni tensar el cableado excesivamente. Sobre todo, esto es muy importante, respetar los radios de curvatura del cableado, ¿vale? En el cable de cobre es importante, creo que son 3 centímetros los radios de curvatura, en el libro viene, pero en fibra es más, 5 centímetros de radio de cobertura, porque la fibra es más delicada, ¿vale? Parece una tontería, pero no respetar bien, o sea, doblar el cable en ángulos rectos puede dar problemas luego de que no cumpla la categoría y que nos dé problemas. No dejar cablear al descubierto y, por supuesto, no empalmar. No podemos empalmar cables de RJ45. Si un cable se rompe, no vale empalmar, hay que quitarlo y poner uno nuevo. Y evitar canalizar más volumen del cableado que el recomendado para el ancho del canal. Es decir, las rozas tienen esa limitación, ¿vale? Bien. Otra cosa importante a tener en cuenta es cuando instalamos redes de datos y hacerlo compatible con el sistema de contraincendio. ¿Esto qué quiere decir? Hay empresas que para cumplir normativas de contraincendios y demás, instalaciones, edificios, tienen una instalación muy fuerte de temas de contraincendios, tanto en materiales que utilizan como el diseño de las habitaciones y de las estancias, para que el fuego no se propague, ¿no? O sea, no es que sea antiincendio, sino que está pensado para que al menos durante 2 horas los elementos no combustionen, no se cree humo y, por tanto, hasta que finalmente arde, si es que no han venido los bomberos antes, pues han pasado 1 o 2 horas, tiempo más que suficiente para que en cualquier sitio a la alarma de incendio dé tiempo de evacuar, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros rompemos paredes, pasamos cableados, pasamos bandejas y lo dejamos todo tal cual, estamos rompiendo la protección contra incendios. Entonces, se debe señalar la canalización. En este caso se utiliza una pasta especial antiincendios, antihumescente se llama, ¿vale? Intumescente, perdón. ¿Vale? Y entonces hay que sellar todo esto para que por aquí no se nos propaguen los humos, el fuego y demás. Esto es muy importante para seguir respetando toda la instalación de antiincendios. Si son tubos, debemos de poner tubos también antihumescentes también, que estén preparados para eso. Y lo que son en los interiores de las canalizaciones, en los cuadros y demás, se utiliza una especie de almohadillas antihumescentes, de tal forma que las ponemos y cuando tengamos un problema de incendios, por el mismo calor se expandirán y taparán el fuego, ¿vale? Ojo con esto porque en algunos sitios nos pueden obligar a cumplir este tipo de normativas, ¿vale? Y finalmente tenemos el tema de las tomas ya técnicas, de las tomas ya de usuario, ¿vale? Que aunque las hemos visto ya antes también, las instalaciones sencillas, pero cuando son instalaciones ya más complejas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la simbología de los tipos de toma, voz, datos o voz y datos, ¿vale? Aquí veréis los diferentes tipos. Bueno, esto es una caja de registro donde pasan los cables. Y aquí tenéis diferentes tipos que hay en catálogos de tomas de usuario, ¿vale? La típica que está en el suelo, que se destapa y podéis acceder a ella, ¿vale? Incluso con mecanismos de algunas que admiten para meter aquí un magneto térmico y demás. Las tenéis que van en canaleta y las tenéis que van aquí, pues por ejemplo, con una torreta en el suelo, ¿no? Esto hay miles de tipos de formas de tomas de usuario, ¿vale? Bien. Más cosas, instalación de tomas, caja empotrada. Bueno, si hay roza, entonces meteremos una caja de superficie, esto ya lo conocéis de la electricidad, ¿vale? Pueden ser empotradas o bien cajas de superficie que van por fuera, ¿de acuerdo? Estas son las más típicas que solemos ver porque no hay que hacer obras ni nada, estas sí. Esto es, si es una instalación nueva, entonces sí se puede prever y ya en obra se hace y entonces se queda mucho más curioso al terminar la obra. Vale, hemos visto un poquito todos los elementos a tener en cuenta en el tema de una instalación, de un cableado. Pero ahora viene la fase de cómo hacer el cableado, cómo hacer el cableado. Entonces, esto es lo que os he dicho antes, que esto, ahora os pondré en el apartado de documentos de apoyo, os pondré ahí unos vídeos interesantes donde se ve gente instalando cableados de estos, ¿vale? Pero hay que saber un poquito las fases de la preparación, la ejecución y después de la ejecución, ¿no? Vale, entonces aquí nos explica un poquito la fase de preparación. La fase de preparación es muy importante, o sea, a veces un error muy típico que se hace en las empresas, se ve como una pérdida de tiempo, es el decir, venga, vamos a ponernos a trabajar ya, pasamos a la fase de ejecución, sin hacer la preparación. Y a veces la fase de preparación nos ahorra mucho tiempo, luego, posteriormente, de ejecución y de revisión. Tener las herramientas preparadas, tener los cables marcados, muy importante esto, los cables marcados, marcarlos con cintas, con marcadores especiales que hay, porque luego pasar cables sin marcar, luego identificar cable puede ser una auténtica paliza. Entonces esto, cuando los cables ya están pasados, es mucho más complicado de identificarlos. Mejor marcarlos antes de pasarlos, se pierde un poquito más de tiempo,
pero luego nos lo vamos a ahorrar, vamos, pero no tiene ni comparación, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces ya una vez se instala todo, luego también muy importante, ya sabéis, a la hora de desenrollar los cables que van en sus cajas, no empezar a tirar de los cables tontamente, que se nos hagan ahí bucles de cable, que luego no hay que los desenrolle. O sea, el cable cuando está en su caja enrollado, se va sacando y se va pasando al mismo tiempo para evitar que se nos hagan bucles. ¿De acuerdo? Y en esos bucles además luego vamos a producir tirones, vamos a hacerle dobles al cable que luego se quedan marcados, se ve, y puede quedarse el cable por dentro ya con, digamos, con heridas que luego con el tiempo haga que el cable se rompa y a ver dónde está el fallo después, ¿vale? Estamos acortando la vida del cable. Bien, entonces se pasa el cable por el canal, en la canalización empotrada, el cable se pasa igual que como tenemos electricidad. Si hace falta utilizamos una guía pasacables, pero muy importante, o sea, estos cables son más delicados que los de electricidad. Aquí como nos pasemos estirando para un lado y para otro, haciendo fuerza, el cable lo romperemos. Entonces hay que tirar tanto de un lado como de otro con mucho cuidado. Pero si vemos que empieza a ponerse duro y no podemos porque está muy fuerte, hay que ver qué es lo que pasa, si hay algún atasco o algo, y sacar el cable y averiguar el problema y volverlo a pasar. Pero si lo tensionamos mucho, tiramos mucho de él, le haremos perder las características y al final no lo cargaremos. Bien, cuando el cable llega a su destino se tenderá un tramo adicional en ambos cables extremos del cable, aproximadamente 1 metro del lado de la toma y entre 2 y 3 metros en el lado del TR, para que se pueda trabajar con comodidad durante su terminación. Es decir, nos vamos a dejar un cable de reserva por aquí, no lo cortemos muy justo, porque si luego vamos a montar aquí las tomas, si nos equivocamos, nos sale mal un crimpado, pues podemos cortar y repetir otra vez. Entonces aquí el tema está en que hay que dejar la cantidad de cable suficiente para no trabajar agobiados y que si se nos rompe el cable, la clavija o la conexión nos sale mal, poder hacerla bien, y al mismo tiempo que el sobrante no sea mucho para que luego cuando yo coja aquí y tape esto, no se me quede aquí un pegote de cable que no pueda cerrar la tapa, ¿vale? Esto es muy importante. Finalmente se corta el cable en el extremo del punto de trabajo y se rotula de la misma forma que en el extremo canalizado, ¿vale? Normalmente el orden de instalación del cableado normalmente se instala el campus, si es que fuera una instalación tan grande, luego el edificio, luego la vertical y luego la horizontal. En nuestro caso normalmente pues van a ser las instalaciones típicas, va a ser una vertical y una horizontal. Esto ya es para instalaciones muy grandes, ¿vale? Bien, ahora vamos a pasar a la fase de cableado, ¿vale? En la fase de recorte se prepara el cableado para instalarse en la toma o conexión correspondientes. Pautas. El cableado debe estar identificado a través de la codificación. Lógicamente, el cableado no nos interesa dejarlo aquí porque si cortamos ya hemos perdido la identificación. Nos interesa dejar en la marca, no en el mismo borde, sino por aquí, ¿de acuerdo? De la forma que si vamos cortando cable por aquí, no perdamos la marca. La rotulación provisional del cableado se hará a unos 15 centímetros de la entrada-salida de la canalización. Así se mantiene identificado hasta el recorte, lo que acabo de comentar. Salvo que la caja de mecanismos permita guardar una reserva de cable adicional, conviene no dejar más de 25 centímetros para terminarlo. Es lo que os he dicho antes. Si nos pasamos dejando aquí cable de reserva, no nos cabrá. Entonces hay que dejar suficiente para poder trabajar, pero no tanto que no podamos cerrar. Y finalmente, en las TR el cableado se canaliza a los armarios de distribución y se encinta por grupos de cables que tengan el mismo destino. O sea, si es el armario, pues lo canalizaremos todos los pass panel. Y en la toma de usuario, pues aquí crimpamos la toma, ¿de acuerdo? Y se etiqueta la toma, ¿vale? Puede coincidir la etiqueta de el del cable con el de la toma o no. Esto nos lo darán en el plano de cableado, el que ha hecho este cableado. Igual ha hecho una identificación lógica de las tomas y una identificación física de los cables. Esto ya nos lo dirán, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, con esto ya tendríamos hecha la fase de recorte y la fase de terminación, ¿vale? Bien, entonces, precauciones que hay que tomar en la instalación de redes de telecomunicaciones. Pues verificar la habilidad de la instalación tal y como se ha diseñado en el plano, es decir, los típicos replanteos, o sea, ver que lo que ha dicho el ingeniero, el técnico que ha diseñado eso, que en su día fue allí, luego hay cambios, hay historias que no están previstas, entonces hay que hacer replanteos, comprobarlo todo y demás. Verificar que la canalización del cableado del equipo cumple los estándares, estudiar los riesgos especiales en la zona de trabajo, si son sitios peligrosos hay que ponerse los EPIs adecuados, y planificar el traslado del material y herramientas hasta llegar al lugar de trabajo, previo a la instalación. Durante, localizar la salida de emergencia en lugar de trabajo, bueno, esto es por seguridad, por si pasara algo, ¿vale? Identificar los extintores, utilizar la herramienta más adecuada, trabajar de forma limpia y ordenada, esto siempre, ¿vale?
y etiquetar el cableado antes de canalizarlo. Después de la instalación, revisar que todo funcione correctamente, etiquetar los elementos, certificar la instalación, esto ya lo veremos en el tema de certificación, es pasarle en la máquina para comprobar que todo está bien hecho, documentar lo que sea necesario en la instalación, porque tener en cuenta que normalmente en las instalaciones sabéis que hay un documento de proyecto y luego un documento de certificación, en donde queda documentado cualquier cosa que el instalador, que el que instala eso, quiera dejar al usuario final de esa instalación, ¿vale? Y luego, si no está ya hecho, pues planificar el mantenimiento de la instalación, revisar cables, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, pues con esto más o menos ya hemos visto un poquito el tema este. Ya veis que es un poco rollo teórico, pero son cosas de hacer prácticas. Entonces, claro, explicar cosas que son para hacer prácticas en forma teórica es un poco rollo, es mejor hacerlo en la práctica, pero en el instituto no tenemos ni una instalación para hacer nada. Esto es una cosa interesante para hacer, por ejemplo, en las prácticas de empresa, ¿no? Bien, entonces, aquí volvemos aquí al documento que tenemos aquí en lo que es el libro. Aquí lo que hemos comentado antes, una canalización sobre techo en bandeja de rejilla, aquí una canalización sobre techo técnico que va tapada, ¿vale? Y esto es la misma foto que habéis visto antes, canalización con pasarela, distintos tipos de soportes, ¿vale? Esto ya lo hemos visto antes, los distintos tipos de bandeja, las protecciones de... ¿Vale? Sobre todo aquí está un tema que antes me había comentado, que es en los pasamuros. Cuando hay que hacer un pasamuros, o sea, pasar un muro a otro, no queda más remedio que cortar el cableado. Idealmente, si se puede, hay que hacerlo así. Pero si no se puede hacer, porque esto es muy difícil con la obra ya hecha, pues entonces conviene darle la máxima conexión de masa que se pueda, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de una instalación de un mazo de cables. Estos cables de color lila casi tiene pinta de que son cables de una instalación de Profibus, de una factoría de automatización industrial. Pero bueno, es una red industrial al fin y al cabo. Pero la idea es la misma. Si os dais cuenta, aquí se utilizan velcros, lo que son bridas de velcro. O sea, las bridas normales de plástico, el problema que tienen es que apretan mucho y pueden romper el cable o asfixiarlo, o sea, hacerle daño, ¿no? Entonces, aquí se coge y se aplican velcros, sobre todo en las curvaturas, ¿vale? Porque esto, como dice aquí en el texto, puede parecer algo trivial, ¿vale? No es un aspecto trivial. El cable deberá pasar sobre la base de la bandeja de forma ordenada, agrupando los cables en mazos que se recogerán con bridas o collares de velcro distanciados entre 50 centímetros y 1 metro, salvo en las proximidades de cruces y giros de vibración donde se deberán llevar un refuerzo extra. O sea, en los giros aquí, si os dais cuenta, se ha puesto mucho velcro para que los cables mantengan la forma, no por peso se vayan por un lado para otro, porque claro, no están manteniendo, bajan de arriba, hacen curva, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, entonces, esto es lo que hemos visto antes. El tema de los cruces también muy importante. Siempre que se tengan que producir cruces de cableados es muy importante que se haga en ángulo recto, porque en ángulo recto es donde menos interferencia se produce entre un cableado con el otro. O sea, si pudiera ser hay que pasarlos a diferentes alturas, pero si tienen que pasarse a la misma altura, ¿de acuerdo? Debe ser, siempre que se pueda, en perpendicular, nada de ángulos que no sean perpendiculares. ¿Vale? Las canalizaciones bajo suelo, bueno, esto es lo mismo que está en electricidad, es todo modular, se venden ángulos, codos, racores, en fin, todo lo que conocéis, ¿vale? Y esto es lo que hemos visto antes de las canalizaciones bajo suelo, el suelo técnico, que es el más típico, ¿vale? El suelo técnico. Y luego lo que hemos visto de canalización sobre superficie. Las canaletas no voy a explicar nada porque las canaletas de superficie, esto estáis más que hartos de verlo ¿de acuerdo? Algunas aquí incluso permiten mecanismos, enchufes, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego todo el tema de lo que son tomas finales a nivel de suelo, a nivel de mesa de trabajo, a nivel de techo, aquí en este caso un cañón de vídeo, por ejemplo, para sitios de paso, ¿vale? La canalización empotrada, lo hemos comentado antes también, en fin, e integración con el sistema de incendio, eso también lo hemos comentado antes, ya lo hemos visto, la instalación de tomas, caja empotrada, caja de superficie, ¿vale? Aquí, por ejemplo, veis a un técnico pasando el cableado. Pero esto ahora luego os pondré vídeos donde se ve todo esto en equipos de trabajo haciéndolo, ¿vale? Y nada, y esto es pues todo O sea, este va a ser vuestro trabajo realmente. Cuando tengáis que estar en plan de pasar cables, este va a ser vuestro día a día. Entonces, esto se quiere que se haga bien, rápido y con calidad. Porque así le podemos cobrar al cliente mejor. Porque si tardamos mucho tiempo, al final perderemos horas y no podemos cobrarle al cliente esas horas porque no nos vayan a parar. ¿De acuerdo? Bien, aquí viene la parte de inglés. Si queréis aprender un poquito de terminología, de todo el tema de bandejas con las palabras en inglés. Y aquí en las actividades finales, esto lo tenéis para resolverlo en los ejercicios, ¿vale?
Y aquí vienen ejemplos de cómo montar una canaleta superficie. Esto no vamos a darle más vueltas porque estáis hartos de verlo. Quizás a los de informática esto sí que os venga mejor, porque esto los eléctricos sí es lo que tenéis más, que estáis más hartos de verlo. Echadle un vistazo a los de informática porque os puede venir bien, ¿de acuerdo? Cómo se hace, se planifica. O sea, hay que comprar todos los elementos, cortarlos y se monta en los sistemas de anclaje, de conexión. Echarle un vistazo porque está bien, ¿vale? Sobre todo los de informática. Nos explica aquí cómo hacer las canalizaciones, cómo montarlas, cómo, por ejemplo, si se cruza una con otra, cómo cortar con el cúter para hacer el acople de uno con otro, para que se quede. Aquí se busca sobre todo la estética, ¿vale? Aquí lo mismo, cómo hacer un codo, un ángulo, cómo cortar inglete, para eso necesitamos una ingletadora, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto son, ¿vale? Y aquí viene también algo de fibra óptica. Fibra óptica es otro mundo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nos dice cómo hacer una terminación de fibra óptica. Esto luego también en los vídeos vendrán cosas que se ven mejor. Aquí normalmente esto es una especie como de carrete donde se deja la fibra óptica que llega, se enrolla aquí para dejar aquí un sobrante y se ponen aquí las tomas, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos dice cómo hacerlo esto, pero esto de aquí es mejor verlo en un vídeo, ¿vale? Esto en un vídeo se ve mejor. Y aquí la conectorización de cables de fibra óptica. Esto es otro mundo también, la conectorización. Hay varios sistemas. Aquí, por ejemplo, nos propone un sistema en donde cogemos un cable de fibra óptica, nos da el conector y entonces el fabricante nos da un adhesivo especial. Entonces lo que se hace es que se mete la fibra por el conector, se deja un saliente, se pone el elemento adhesivo especial para ese conector, ¿vale? Y se deja que se seque. Te recomienda meterle un horno para que se seque antes. Un horno te recomienda 80-100 grados, unos 5 minutos, pero si no se dispone de horno, pues habrá que dejarlo el tiempo suficiente para que cristalice. Y una vez cristalizado, se corta el sobrante de cable y con la herramienta de pulido se pule hasta que dejar la cabeza correcta, ¿vale? Pero esto ya digo, es lo mismo. Esto es un tema de que con vídeo se ve mucho mejor, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nos propone cómo canalizar con un muro cortafuegos para temas de incendios, pero ya os digo, todo esto mejor verlo en vídeo, ¿de acuerdo? Venga, pues nada, pues esto es, a falta de lo que se añadirá después, esto es la primera parte del vídeo. Un saludo.